Vamos entonces a entrar al estudio de la palabra de Dios. Estamos compartiendo un tema porque hay personas que vienen y reciben liberación, pero luego necesitamos aprender cómo manejar eso de orden espiritual. El ser humano es un ser tripartito. Eso significa que tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Y por consiguiente se puede afectar en su cuerpo, se puede afectar en su alma y se puede afectar en su espíritu. Las enfermedades del alma a veces son tratadas más desde el orden psicológico, se le llaman psicopatología. Y pueden ser trastornos, traumas y situaciones relacionadas con el rechazo, situaciones relacionadas con el abandono, situaciones relacionadas con los abusos, que generan traumas en las personas y a veces las personas no pueden superarlos. Entonces esos traumas estancan el desarrollo de su vida y no tienen una calidad de vida favorable. Ahí necesitan la intervención de un psicólogo, un psiquiatra o la intervención del mejor psicólogo y del mejor psiquiatra, el Espíritu Santo de Dios. Algunas personas pues tienen problemas físicos que ya son patologías y que Dios ha avanzado la ciencia para intervenir ciertas patologías y necesitan la intervención de un médico, pero también creemos que Dios puede hacer sanidades divinas. La Biblia dice: sobre los enfermos colocarán las manos y sanarán. Entonces nosotros creemos en Jesús y en sus milagros. Creemos que hay un poder sobrenatural que está por encima de todo poder. Bueno, en esta iglesia creemos en los milagros. Creemos también que hay opresiones espirituales de orden demoníaco que vienen a afectar a las personas, que vienen a enfermarlas, a arruinarlas, a cautivarlas. Y pues de eso tenemos una vasta experiencia porque llevamos como 20 años ministrando liberación y sabemos que hay cosas relacionadas con el ocultismo. Cuando hablamos de ocultismo, hablamos de todas las cosas que pareciera que fueran de Dios, pero que no son, ciencias ocultas. Dentro de ese orden de ideas tenemos lo que se llama brujería, hechicería, encantamiento, conjuro, magia negra, magia blanca, la parapsicología y todo lo que tiene que ver con los poderes mentales. Se le llama paranoxia. Hay situaciones relacionadas con el orden espiritual que vienen a afectar a las personas. Entonces, la Biblia dice que el Señor nos dio autoridad para echar fuera los espíritus demoníacos. No podemos descartar eso de la Biblia porque la Biblia habla de que hay espíritus malignos o espíritus demoníacos que vienen a afectar a las personas. Y Dios nos ha dado autoridad para que en su nombre lo echemos fuera. Hay espíritus que vienen a atormentar a las personas, espíritus de tormento. Espíritus que vienen a oprimir, a enfermar y a deprimir a las personas. Hay personas que tienen una depresión y no saben por qué. Se sienten tristes, se sienten angustiados. Y estas situaciones no hacen acepción de personas, no hacen acepción ni de género, no hacen acepción de sexo, ni de estrato social. Entonces nosotros no practicamos exorcismo. Exorcismo es una práctica espiritista que se hace en la religión tradicional y que hace el ocultismo. El ocultismo lo hace con riego, con bebedizo, lo hace con sobas, con baños, lo hace con artes mágicas, con fetiches, con crucifijos, con agua bendita, con una cantidad de cosas. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla es que en el nombre de Jesús echamos fuera a los demonios. Pero la liberación es cuestión de unción. No es cuestión ni de gritos ni de pataleo. Es una unción que Dios entrega a sus siervos para liberar a los cautivos. Jesús fue el primero que manifestó el ministerio de liberación. En Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante, Él dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque Dios me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los cautivos. O sea que el que empezó el ministerio de la liberación se llama Jesucristo. Decíamos entonces que liberación es la acción instantánea y progresiva ejecutada por el Espíritu Santo por medio de un ministro ungido para la liberación.
en el cual el ser humano es liberado de la opresión demoníaca y de la cautividad satánica. Autoliberación es liberarse a sí mismo. Y entonces empezamos a dar unas pautas para que después que usted sea ministrado sepa qué va a hacer. Hemos enseñado que la autoliberación, o sea, liberarse a sí mismo, número uno es reconociendo. Yo debo reconocer que he pecado, que estamos abriendo puertas en nuestra vida para que influencias espirituales aten nuestra vida. Debo reconocer que estoy teniendo un comportamiento inadecuado, que estoy haciendo cosas que no son en el orden de Dios, que no estoy obedeciendo a Dios, y debo reconocer que tengo una cautividad. Por ejemplo, la más común es el alcoholismo. Mucha gente no reconoce que es un alcohólico. Ellos dicen, yo bebo cada fin de semana, pero no soy un alcohólico. Ellos dicen, yo me tomo mi cervecita, pero yo no soy un alcohólico. O sea, está atado en el alcoholismo, pero no lo reconoce. Y el primer punto para yo autoliberarme es reconocer que tengo una debilidad, que tengo una atadura, que tengo una situación que yo no puedo dominar, sino que me domina a mí. Los farmacodependientes o drogadictos son dominados por eso. El que tiene problemas de adicciones, digamos, a la sustancia psicoactiva, incluso hay mucha gente que está atada a la cafeína y no sabe vivir un día sin no tomarse un café. Es codependiente de la cafeína y dice que no. Hay gente que está codependiente del acetaminofén, necesita tomar una pastilla porque le duele una cosa, le duele otra cosa. Todos los días toma pastillas. Entonces ya se volvió un farmacodependiente. Es un drogadicto. Consume todos los días acetaminofén, pero consume. Entonces el primer punto es reconocer eso. El segundo punto es arrepentirnos. Y decíamos que arrepentirnos es un cambio de mentalidad. O sea, yo debo cambiar mi mentalidad. Y decíamos también que arrepentimiento es del grado metaneo, que viene de la palabra metamorfosis, sufrir un cambio. Nosotros necesitamos sufrir un cambio de mente, un cambio de pensamiento, un cambio interno. Cambiamos de adentro, lógicamente vamos a cambiar de afuera. Pero la religión tradicional nos quería cambiar de afuera. Entonces, para cambiar de afuera es fácil. Nada más me hago un corte diferente y me visto diferente y ya cambié. Me teñí el pelo y ya cambié. Pero mi corazón sigue siendo el mismo. Entonces el Espíritu de Dios tiene que producir un genuino arrepentimiento. O sea, pasar de gusano a mariposa, que eso es lo que se llama metamorfosis, del griego metaneo, cambio. Cuando nosotros experimentamos un cambio en nuestro corazón, un cambio interno, eso se llama volver en sí. Y enseñábamos que fue lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo de la Biblia se gastó todo su dinero en licores, en bebidas, en mujeres, en parranda, y luego quedó llevado de la llevadera. Y entonces volvió en sí, se arrepintió y dijo, bueno, pero yo estoy viviendo una vida como cerdo, pudiendo vivir una vida como hijo. Cuando usted se arrepiente, deja de vivir como un hijo del diablo y comienza a vivir como un hijo de Dios. Cuando hay un genuino arrepentimiento. Entonces, como necesitamos tener un cambio de mente, la batalla espiritual siempre se va a librar en la mente. Y la primera batalla que nosotros debemos vencer es la ignorancia versus el conocimiento. Como desconocemos las cosas espirituales, el enemigo nos gana ventaja. Y como nos han enseñado una vida religiosa, hemos aprendido más cosas de religión que el verdadero poder de Dios. Por eso el evangelio no es una religión, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando usted viene a una iglesia como esta, usted va a sentir la presencia de Dios. Usted va a sentir la unción de Dios. Usted va a sentir que se mueve Dios a través de la alabanza, a través de la predicación. Entonces usted debe disipar primero de su mente la ignorancia espiritual. Porque por ignorancia espiritual hicimos cosas que creíamos que eran de Dios. ¿Cuántos le pusieron una velita a los santos? No levante la mano. Pero la mayoría lo hicimos. ¿Cuántos nos agarramos una cosita aquí para que no nos llevara el diablo y para que no nos diera mal de ojo? Todos lo hicimos, la mayoría lo hicimos. Entonces, por ignorancia espiritual nos vimos envueltos en el ocultismo. La liberación es ignorancia versus el conocimiento. Cuando tenemos el conocimiento verdadero de la palabra de Dios, somos libres. La liberación es la mentira versus la verdad.
Cuando usted conoce la verdad de Dios, la mentira pierde poder en su vida. Entonces, el segundo punto es que la liberación es cuando nos arrepentimos genuinamente. Ahí comienza la autoliberación. El tercer punto que hablábamos era la confesión. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, dice la Biblia que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay mucha gente que está atada porque no se ha atrevido a confesar lo que ha vivido, lo que ha sentido y lo que ha hecho. Y la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Si nosotros confesamos nuestros pecados primeramente a Dios, Él va a ser fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Pero tenemos que decirle, Señor, he cometido este pecado. Y cuando no podemos salir de eso, porque caemos en la repetición de un círculo vicioso, pecamos y lo volvemos a hacer. Nos arrepentimos, pensamos que como en la religión tradicional pecamos, rezamos y empatamos. No, aquí no es así. Es pecamos, nos arrepentimos y nos apartamos. Entonces, cuando caemos en un círculo vicioso de pecar y arrepentirnos, pecarnos y arrepentirnos, realmente no ha habido un genuino arrepentimiento, ha habido un remordimiento. Entonces es la confesión la que nos va a hacer libres. Y entramos en esta noche al punto número 4 que se llama renuncia. La autoliberación genuina es producto de una renuncia radical mía. Yo tengo que tener una decisión radical a renunciar a aquellas cosas que yo sé que me están produciendo daño, que yo sé que me están afectando, que sé que están contaminando mi vida física, psicológica y espiritual. Debo renunciar a eso. Debo renunciar a todo lo que me liga al ocultismo y a las tinieblas, y debo renunciar a todo lo que me liga al pecado. Mire, ¿sabe quiénes saben más que es pecado? Los que están fuera de la iglesia, más que los que están adentro. Ellos le aseguran a usted que lo que usted está haciendo no es pecado. ¿A cuántos de los que están aquí en la iglesia le han dicho, pero tú eres cristiano, no debes hacer eso? ¿A cuántos le han dicho eso? O sea que todo el mundo sabe lo que es. Hay muchas personas que no dicen, tú eres cristiano, y los cristianos no echan mentiras. O sea que nosotros, desde que tenemos uso de razón en una conciencia clara, que ya podemos racionalizar, podemos decir de 6 años en adelante, ya sabemos lo que es malo, lo que es bueno, lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar a eso. Por eso yo a la mayoría de personas que atiendo le digo, mira, aquí tienes un inventario, revísate y confiesa y renuncia. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 2. Mire lo que dice. Antes bien, renunciando. O sea que la Biblia te manda renunciar. Antes bien, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso. ¿Sabe por qué no queremos renunciar? Porque hay cosas ocultas que hemos hecho que creemos que nadie las sabe. Pero hay 2 personas y 3 que sí las saben. Dios, el diablo y tú. Y si lo hiciste con otro, 4 personas. Entonces nosotros creemos que lo que hicimos oculto no va a ser descubierto. La Biblia dice, no hay nada oculto que no salga al descubierto. Y cuando es descubierto es más grave que si tú lo confesaras. Por ejemplo, ¿cuántos hijos no están defraudados porque toda la vida le dijeron que era ese su papá y después descubrió que en realidad no era? Y eso produjo un daño más en él, porque la mamá le hizo creer que ese era su papá biológico y realmente no era. Conozco muchos traumados por eso. Entonces a veces hay que decir la verdad para que la verdad nos haga libre y no ocultar lo vergonzoso. Hay cosas que hemos hecho que nos da vergüenza que la gente lo sepa, pues cuénteselas a Dios.
Y cuando tenga la confianza, cuénteselos a un consejero que usted sabe que le va a guardar el secreto. Y eso lo va a hacer libre. Porque hay mucha gente que, escúcheme esta palabra, el sentimiento de culpa los mantiene atados toda la vida. Yo he hablado con muchas personas que por el Espíritu Santo, por eso cuando yo voy a hablar, digo, vamos a orar. Y yo digo esta palabra, Espíritu de Dios, dale la libertad de expresar lo que ella ha vivido y sentido. Y cuando estamos en esa unción, me dicen así, pastor, yo le voy a contar algo que no se lo he dicho a nadie. Y yo le digo, bueno, hoy vas a ser libre. Porque eso que no se lo has dicho a nadie, que tú crees que nadie sabe, es lo que te tiene atado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Santiago dice, confesaos los pecados unos de los otros y orad los unos por los otros, y la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces eso hace, hay gente que se sienta en la oficina a contarme cosas y es libre, porque se quitó todo ese sentimiento de culpa, esa carga que tenía por las cosas que hizo, que eran vergonzosas. ¿Usted está entendiendo 2 de Corintios capítulo 4 versículo 2? Dice, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso. Dice después, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Entonces queremos acomodar la palabra de Dios al pecado que estamos cometiendo y justificarnos. Pero la palabra de Dios debe aplicarse tal cual como es. Si la palabra de Dios dice que es pecado, es pecado. Porque lo bueno y lo malo no está determinado por lo que diga la gente, sino por lo que Dios diga en su palabra. Porque para muchos lo que es bueno, para otros es malo. Entonces dicen, esto es relativo. Como un cura que estaba hablando y un brujo en la televisión, y yo lo escuché, y el brujo le dijo toda la palabra al sacerdote y dijo, esto es relativo, el mal y el bien. Es relativo para los humanos, pero para Dios no. Si Dios dice que es pecado, es pecado. Amén. No adulteremos entonces la palabra de Dios. Dice, sino por la manifestación de la verdad, reconozcamos a toda conciencia humana delante de Dios. Tu conciencia te da testigo de lo que verdaderamente es bueno y de lo que verdaderamente es malo. Cuando tú haces algo, tú tienes una conciencia interna, que es un tribunal que te absuelve o te condena. Tú sabes que lo que estás haciendo no es correcto y que debes renunciar a eso, porque mientras lo estés haciendo, no vas a ser libre. ¿Sabes que hay un remordimiento de conciencia cuando estamos haciendo algo que sabemos que no es correcto? Usted lo sabe. Usted tiene que decirle al Señor, Señor, perdóname por esto que he hecho que no es grato delante de tu presencia. ¿Está conmigo? Entonces en la renuncia se libra una batalla en la mente, porque no queremos dejar aquello que nos gusta. Y es más, si nos produce satisfacción y placer, o una palabrita que se llama gratificación. Todo lo que a ti te produzca gratificación, tú no lo quieres dejar. Tú no lo quieres abandonar. Por ejemplo, el pecado sexual. Si el pecado sexual fuera desagradable, nadie pecara sexualmente. Pero produce placer, produce gratificación. ¿Sabe por qué los hombres no dejan de ver pornografía? Porque le produce gratificación en sus ojos, le produce autoestimulación, le produce satisfacción en su carne. Y por eso renunciar debe haber una decisión radical. Yo he hablado con personas que me dicen, pastor, yo no quiero cambiar, yo quiero seguir viviendo así. ¿Sabes que hay personas que prefieren vivir en la mendicidad porque así se sostienen, que antes que le den una casa y le cambien su situación de vida y les toque trabajar? Hay gente que no quiere trabajar, sino que quiere vivir de la mendicidad. Le produce más dinero que le den a trabajar. Entonces no quieren salir de la mendicidad. Usted no se ha dado cuenta que aquí nosotros tenemos un problema al margen derecha, y a esas personas le dan una casa y no se les resuelve el problema. ¿Por qué?
porque se acostumbraron a vivir allá. Luego que le dan la casa acá, la venden y se van otra vez para allá. No quieren renunciar a su estilo de vida. No quieren renunciar a ese estado. Entonces se da una batalla en la mente que se llama consentimiento versus renuncia. ¿Sabe que usted no ha querido salir de ese pecado no porque no pueda, sino porque no quiere? No porque no pueda ni porque Dios no lo ayude, sino porque usted no quiere. El día que usted decida renunciar, usted recibirá autoliberación. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Dele un aplauso al Señor. La autoliberación empieza cuando el ser humano es radical y dice: no consumo más droga en el nombre de Jesús. ¿Qué te va a dar ansiedad? Toma agua. ¿Qué te va a dar ansiedad? Máscate una panela. ¿Qué te va a dar ansiedad? Tómate un dulce. O sea, pero si tú tienes una decisión radical, no consumes más sustancias psicoactivas. Que no puedes romper con un hábito del cigarrillo, métete un palo en la boca. O sea, haz un reemplazante de tu ansiedad. ¿Sí? Y como tú batalles, vas a vencer. Porque son sustancias que generan nuestro organismo, neurotransmisores, que nos hacen sentir esa ansiedad. Amén. Esa ansiedad de sexo, ¿sabe cómo se llama? Líbido. Esa energía sexual que quiere que todo tiene sus sustancias neuronales que nos llevan a nosotros a querer hacer las cosas. Y entonces, como nos habituamos, diga conmigo, hábito. ¿Qué hay que hacer? Romper esos hábitos. Si tú haces una cosa todos los días te vas a habituar. Después tienes que programar tu mente para hacer lo contrario, para hacer lo contrario, para hacer lo contrario, y romperás ese hábito. Pero al mismo momento en que se da el hábito, volviste a quedar en esclavitud. Por eso la autoliberación consiste en renunciar versus consentir. Si yo consiento lo que la práctica de pecado que estoy haciendo, nunca voy a ser libre. Y saben que a veces no se trata del diablo ni de Dios, sino de mí. A veces no se trata del diablo ni de Dios, sino de mí. Yo tengo que tomar una decisión radical de salir de aquello que me está autodestruyendo. Y se lo digo porque yo fui libre de la sustancia psicoactiva. No se lo estoy diciendo porque lo aprendí en una revista. Yo fui libre de la sustancia psicoactiva. Y sí se puede en el nombre de Jesús. Sí se puede en el nombre de Jesús. Pero necesitas consagrarte. ¿Sabe? Hay personas que dicen, yo quiero fornicar. Métete bajo la pluma, pero no caigas. O sea, si quieren, así de serio. Órale al Señor que te va a mandar tu esposo, tu esposa. Te la va a mandar. Espérate, no peques. Porque si pecas te vas a estrellar más rápido. Espera en Dios que Dios te va a ayudar. Y he visto también esas personas que Dios las ha restaurado, que han esperado en Dios y Dios les ha restaurado toda su vida, su pareja, su familia y todo. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero entonces Dios te da una promesa, pero tú tienes que tener paciencia para esperar esa promesa de Dios. Hay gente que no espera que Dios haga la obra y dice, le voy a echar una ayudadita. No, Dios no necesita ayuda. Dios necesita que tú esperes en Él. Porque todas las cosas se dan en el tiempo de Dios. Cuando yo hablo con personas adictas a la droga, me dicen, vea, pastor, yo no quiero cambiar. Estoy que salgo de aquí y me voy a soplar. Así me han dicho. Estoy que me fumo toda la marihuana que hay en Valledupar. Entonces, tú puedes hacer todas las técnicas psicológicas, puedes meterlo a todos los centros de rehabilitación, puedes hacer ayuno, oración por él, pero si esa persona no quiere, ¿quién lo ayuda? Amén. Diga conmigo, la autoliberación consiste en renunciar y no en consentir. Mientras estemos consintiendo, no va a haber ungido que nos libere. Esa es la verdad verdadera. Nosotros no podemos ayudar a aquellos que no quieren dejarse ayudar.
Porque tenemos algo que se llama libre albedrío. Solamente usted escuchándome es libre. Esta noche usted está conociendo la verdad. Usted dice, yo decido renunciar en vez de seguir consintiendo ese pecado que me está atando. Cuando usted consiente, usted entra en lo que se llama regiones de cautividad. Su alma se cautiva. Porque hay personas que ya se vuelven sicarios, porque se les cauterizó su mente. Cuando mataron el primero le dio miedo y que se querían morir ellos mismos. Pero después siguieron matando y su conciencia se cauterizó y se volvieron sicarios. Ya esa persona tiene que salir de regiones de cautividad. Yo me hago entender, su conciencia se ha cauterizado. Cuando usted peca y peca y peca y peca, ya entonces no tiene sensibilidad. Pierde lo que se llama temor de Dios. Y ya pecar es el pan de cada día. Regiones de cautividad, dice Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Si en esta noche usted está aquí, yo oro y en el nombre de Jesús usted va a salir de regiones de cautividad. Porque para eso Dios dio dones a los hombres. Para que la unción de Dios rompa. Lo que usted no puede, el Espíritu Santo lo puede hacer por usted. Pero usted tiene que disponerse. Amén. Entonces estamos en el cuarto punto. ¿Sí se acuerda los pasados? Número 1, reconocer. Número 2, arrepentirse. Número 3, confesión. Y número 4, eso se llama autoliberación. Necesitamos eso. Después que nos ministran, después que hacemos todo esto, estamos en la iglesia simplemente para crear carácter cristiano. Cuando usted acepta a Jesucristo y se muere, se va para el cielo. Lo que usted necesita es crear carácter cristiano aquí en la tierra para vivir una vida como hijo de Dios y no como hijo del diablo. Amén. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. O sea, ¿quién decide eso? Yo decido limpiarme. Dice la Biblia, ¿limpiarme de qué? De contaminación. O sea, yo he contaminado mi cuerpo. ¿Se acuerdan cuando les prediqué? Yo tengo una serie que se llama Desintoxicación. Una serie de enseñanzas se llama Desintoxicación. Nosotros necesitamos desintoxicar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Eso se llama limpieza. Hay muchos que necesitan una desintoxicación del cuerpo, porque todos los días comen mucha grasa, comen muchos químicos. Una forma de desintoxicar el cuerpo, consuma limón puro en las mañanas. Aunque ahora el palito de nosotros no está produciendo, pero va a producir. Yo me hago desintoxicación e incluso le baja el abdomen. Eso es para el cuerpo. Para el espíritu, usted no necesita renunciar con todo lo que usted se ha contaminado en el ocultismo, brujería, las cartas, el tabaco, todas esas cosas que hizo. Y se va a limpiar de su espíritu y de su alma. Usted necesita perdonar a todo el mundo que le ha hecho daño. Sacar el resentimiento, la amargura, que yo le llamo basura emocional. Hay gente que está llena de remordimiento, de amargura, de falta de perdón, de resentimiento, de odio, de rencor. Y eso le tiene el alma enferma. Necesita limpiarse, necesita desintoxicar su alma. Por eso la Biblia le recomienda aquí, por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Quién tiene que limpiarnos? ¿Dios o nosotros? Yo tengo un ejemplo que da risa, pero es verdad. Dios nos da el colgate y el cepillo, pero no nos cepilla los dientes. Nos toca a nosotros. O sea, el 50% lo ponemos nosotros y el otro 50% lo pone el Señor. La gente dice, ay Señor, yo quiero que tú me quites este deseo de pecar. No, empieza a no hacerlo. Y hay gente que pregunta, pastor, ¿y cómo salga eso? Le estoy dando los pasos. Confiese, renuncie, perdone. Entonces, el más duro se llama la renuncia. Porque a veces hay gente que no quiere renunciar. Entonces nos toca a nosotros limpiarnos de contaminación carnal y de contaminación espiritual y perfeccionarnos.
en la santidad y recuperar el temor de Dios. ¿Sabe por qué la gente peca? Porque ya perdió el temor de Dios. Cuando recuperamos el temor de Dios es que nuestros valores, nuestra ética, nuestra moral comienza a restaurarse. Y entonces cuando lo hacemos ya el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a decir, eso no lo debes hacer. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros de entrañablemente de un corazón puro. Eso quiere decir, escúcheme bien, que el quinto punto para la autoliberación se llama la obediencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiéndonos purificado vuestras almas por la obediencia. Todas las cosas espirituales se dan por obediencia o por desobediencia. La vida espiritual se manejan dos pilares: la obediencia y la desobediencia. Si usted obedece a los principios, a las promesas, a lo establecido por Dios, las bendiciones le alcanzan. Si usted desobedece los principios, los parámetros de Dios, las maldiciones le alcanzan. La Biblia es un libro lleno de promesas de Dios y de maldiciones de Dios. Nosotros las tomamos por obediencia o por desobediencia. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 30, dice Dios, yo he puesto delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Escoge tú. Y Dios dice, escoge tú pues el bien para que vivas tú y tu familia. O sea, ¿quién escoge? Nosotros. Nosotros decidimos vivir en bendición o decidimos vivir bajo maldición. Ahora, el desconocimiento de la palabra es la que nos hace caer en maldición. Y el conocer la verdad es la que nos hace ser libres. Hay mucha gente que viene viviendo bajo maldición porque desconocía que lo que hizo era una maldición. Amén. Apenas descubra usted que eso que estaba haciendo no trae bendición, deje de hacerlo. Y entonces, ¿cómo se llama eso? Obediencia. Eso quiere decir que el quinto punto para la autoliberación es la obediencia. Porque en el mismo momento en que yo decido obedecer al enemigo, al diablo, a Satanás, entonces ahí voy a quedar cautivo. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedezco, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que nosotros somos esclavos de quien obedecemos. Si usted obedece al enemigo, usted es esclavo del enemigo. Si usted obedece a Dios, usted es libre en Dios. Entonces la batalla aquí es esta: ¿a quién decido yo obedecer? ¿A la luz o a las tinieblas? Si soy hijo de luz, voy a obedecer los principios de Dios y voy a querer escuchar la palabra de Dios. Entonces aquí también implica algo que se llama el sometimiento. Santiago capítulo 4, versículo 7. Si usted quiere ser libre, 4:7, Santiago 4:7. Dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. O sea que la obediencia te lleva a ti al sometimiento. Entonces usted se somete a Dios, y si usted se somete a Dios, ¿qué pasa con el diablo? Huye. Usted no va a huir del diablo. El diablo va a huir de usted siempre y cuando usted esté sometido ¿a quién? A Dios. Mientras usted obedezca a Dios, Dios estará con usted
Y si Dios está con usted, ¿quién contra? ¿Yo me hago entender? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Voy a decirle el sexto punto. ¿Cómo es que vamos a mantener la liberación? Porque yo no quiero estar toda la vida orando por usted por las mismas cosas. Usted ya sabe cómo autoliberarse. Bueno, el pastor dijo que hay que confesar, renunciar, perdonar, someter. Hay que obedecer a Dios. Quinto punto. Sexto punto, hay que perdonar. La autoliberación exige el perdón. Y ya hemos enseñado en esta iglesia y en otros lugares que el perdón no es un sentimiento. Diga conmigo, el perdón no es un sentimiento. ¿Sabe por qué no es un sentimiento? Porque usted nunca va a sentir perdonar. Nadie siente perdonar, y menos cuando le han hecho algo que es muy fuerte. Más bien usted quiere desquitárselo. La realidad de nuestra naturaleza es que lo que a mí me hagan, yo quiero desquitármela. Pero no es muy fácil perdonar. Por eso perdonar es una atadura fuerte. Porque cuando yo no perdono, me lleno de rencor, me lleno de resentimiento, me lleno de amargura, me lleno de odio. Eso va subiendo los niveles. Y luego me lleno de deseo de venganza. Hay gente que dice, hasta que yo no mate al otro no estoy en paz. Y ahí se llenó de un odio y un deseo de venganza. Y por eso muchas familias se han matado, muchas personas han matado a la otra. Hay personas que están cautivas porque alguien les hizo algo. Y entonces no estarán tranquilas hasta que no ven a esa persona destruida. Y eso los mantiene atados. Y mientras todos esos sentimientos negativos estén en el corazón de una persona, no va a ser libre. Dios no va a poder actuar en un corazón lleno de rencor, lleno de amargura, lleno de resentimiento, lleno de odio. No va a haber, porque el Espíritu de Dios no habita en un corazón lleno de rencor. El Espíritu de Dios no puede entrar en un corazón lleno de odio. No puede entrar en un corazón lleno de resentimiento. Ahí el que entra es el diablo y tiene cautiva a la gente que no ha perdonado. Por eso uno de los puntos más importantes para la liberación es perdonar. Cuando usted no ha perdonado, usted está atado y mantiene atado a la otra persona. Yo siempre pongo este ejemplo. Si aquí en este auditorio hay una persona que usted le hizo daño, le hizo mucho daño a esa persona, y usted viene a buscar liberación, y usted mira para allá y se da cuenta que está ella, enseguida se dañó. Cuando alguien le ha hecho algo, usted ve a esa persona, enseguida usted, ahí se le fue el gozo. Entonces no puede ser libre. Uno de los requisitos indispensables para ser libre es perdonar. Perdonar. El perdón trae liberación. Hay muchas personas atadas porque en la niñez alguien le hizo algo y no lo han podido perdonar. Y eso es lo que genera un trauma. Y como no es un sentimiento, usted nunca va a sentir o va a querer perdonar a alguien que le ha hecho daño. Usted tiene más bien que decirle, Dios, ayúdame a perdonarlo. No puedo superar eso que él me hizo o que ella me hizo. Amén. Ahí es donde nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios ponga en nosotros un corazón perdonador. Vamos a quedarnos ahí en el 6. Faltan otros punticos. Recuerde a aquellas personas que en mayor o en menor grado le hicieron daño a usted. Y que eso usted no ha podido superar. En unos minutos va a ser libre así. Luego recuerde a aquellas personas
a las cuales usted les hizo daño. Luego el perdón es horizontal y vertical. Lo primero que debemos hacer es aceptar el perdón de Dios. Porque a veces usted ha hecho cosas que usted mismo no se ha perdonado. Hoy quiero que usted le diga al Señor que le ponga un corazón perdonador. Y primero, perdónese usted mismo. Acepte el perdón de Dios. Luego, perdone a todos aquellos que le han hecho daño. Y luego, pídale perdón a todos aquellos que usted ha ofendido. Aun si ya esas personas están muertas, le voy a poner una tarea. Orándole al Señor, tome una hoja en su casa, en su lugar de oración, y va a escribir los nombres de aquellas personas que le han hecho daño, que usted siente que marcó su vida negativamente. Y las va a escribir. En un lado va a colocar las que usted le han hecho daño y tiene que perdonarlas. Y en otro lado va a colocar las que usted les hizo daño y necesita pedirles perdón, sean vivos o muertos. Si lo puede hacer presencial, va a pedirle al Espíritu Santo que le ponga el tiempo, el momento y la persona para hacerlo. Y si no, pues hágalo en oración, que Dios se va a encargar de eso. Cuando usted, el Espíritu de Dios, haya puesto usted un corazón perdonador, entonces usted va a empezar a experimentar una liberación. Una liberación genuina. Porque a veces esa falta de perdón lo tiene cautivo a usted y a la persona que le hizo el daño. Hoy usted va a desatar a esa persona. Hoy le va a decir: Padre, en el nombre de Jesús, yo perdono a Pedrito, Señor. Lo perdono por ese daño que me hizo. Vamos, haga esa oración en este momento. Es usted y Dios. Olvídese del que tiene al lado, porque estamos hablando de autoliberación. La autoliberación no depende de un tercero ni de un segundo, depende de usted mismo. Y Dios es fiel, Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De la manera que Jesucristo nos perdonó a nosotros, nosotros debemos perdonar a todos los que nos hicieron daño. Diga conmigo esta oración, entregando su vida a Jesucristo esta noche. Diga conmigo: amado Dios, en esta noche yo abro mi corazón y yo reconozco a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida. Yo le pido a Él que perdone todos mis pecados y escriba mi nombre en el libro de la vida y me selle con su Espíritu Santo. Diga en esta noche: yo decido perdonar a todas aquellas personas que me han hecho daño y le pido a Dios que me dé la oportunidad de pedirle perdón a todos aquellos que yo les he hecho daño, que yo les he ofendido. Diga en esta noche: acepto el perdón de Dios, me perdono a mí mismo y declaro que todo resentimiento, amargura, odios, rencores, deseo de venganza y toda emoción negativa, yo la saco de mi vida. Diga: y me declaro libre en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Diga: en mi mente, en mis emociones y en mi voluntad. Diga: gracias, Señor, porque tú lo haces. En el nombre de Jesús. Amén.